Hola, ¿conoce usted el curso de Ciudadanía Digital Responsable? Les invitamos a escuchar el podcast Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. En este episodio estaremos con Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Político-Institucional, que nos hablará sobre cómo ser un ciudadano digital responsable rumbo a las elecciones del 2026. Disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Facebook. Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo Historia, Cultura y Democracia, apoyado por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, la Benemérita Biblioteca Nacional y la Escuela de Estudios Generales. Hoy vamos a conversar sobre el curso de Ciudadanía Digital Responsable, la desinformación y cómo ser un buen ciudadano digital y bien responsable. Para ello contamos con la presencia de Gustavo Román Jacobo, quien amablemente aceptó nuestra invitación. El doctor Román es especialista en comunicación política y en sociedad de la información. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar por uno de sus temas favoritos, la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Mucho gusto de estar acá, doña Carolina. Permítame antes de contestar, decir que estoy muy agradecido por la invitación, que me honra mucho además estar con usted en este espacio y que además una de las instituciones auspiciantes como es la Escuela de Estudios Generales, la llevo muy en el corazón porque son los años más bonitos probablemente de la vida universitaria. La desinformación es la información incorrecta o engañosa, pero deliberadamente incorrecta y engañosa. No son errores, no son equívocos. Producida para generar un daño en una organización, en una persona o en un proceso. Es decir, tenemos un elemento objetivo, que es el hecho de que la información es incorrecta. Tenemos un elemento intencional, que es el propósito con el que se hace, y tenemos el hecho de que sea deliberada. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para una democracia existiendo esta desinformación? Pues son enormes, porque difícilmente haya otro sistema político que dependa tanto de la calidad de la información y de la conversación pública que la democracia. La democracia es el régimen de la opinión pública. Primero porque la gente vota, al final de cuentas, sin tener que justificar su decisión electoral sobre la base de lo que piensa, de sus opiniones, de sus creencias. Y esas opiniones y creencias no surgen espontáneamente en la cabeza de cada individuo aislado, sino que se van forjando en la conversación con nuestros semejantes. Entonces uno podría decir que la calidad de una democracia en buena medida depende de la calidad de la conversación pública que haya en una sociedad, y la calidad de esa conversación pública va a depender sin duda alguna de la calidad de la información que alimente esa conversación pública. Y luego los gobiernos democráticos son muy susceptibles a la opinión pública, como los gobiernos de ningún otro tipo de régimen. Tienen que estar muy atentos a las corrientes de opinión, porque sus gestores, que son los líderes de los distintos partidos políticos, dependen en buena medida su éxito profesional como políticos de el respaldo o no
de la sociedad, de las personas. Entonces suelen ser muy sensibles y suelen estar midiendo con mucha atención qué es lo que piensan la mayoría de las personas. Entonces, lesionar o peor aún, intoxicar la conversación pública en una democracia es profundamente lesivo para esa forma de gobierno y ese sistema de convivencia. Un oyente pregunta si el Tribunal Supremo de Elecciones dispone de mecanismos para reportar desinformación en redes sociales. Sí, con algunas plataformas, por ejemplo el caso de Meta, que es dueña de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, tenemos un canal abierto en ese sentido. Pero es un canal, doña Carolina, que el tribunal usa con mucha mesura y autocontención. ¿En qué sentido? En el sentido de que en una democracia y mucho más en una campaña electoral, uno no puede esperar que como en un juicio se diga toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. O que el nivel de rigor lógico y de precisión en las afirmaciones sea al que usted está acostumbrada, que es el de la academia, el de un simposio, un coloquio universitario, donde el respeto por principios científicos de las distintas disciplinas es tan importante. Las campañas electorales no son así, están marcadas por la emocionalidad, por las exageraciones, por los sesgos, por los recursos retóricos. Entonces sería vano, ilusorio de parte de una autoridad electoral pretender imponer una suerte de régimen duro de verdad, de exactitud y de lógica en el debate político. Y sería equivocado que un organismo electoral estuviera interviniendo cada vez que la conversación pública se aleje de esos estándares. Entonces, ¿cuándo interviene el Tribunal Supremo de Elecciones? No solamente de la forma que nos plantea el oyente, sino de otras maneras. Solamente cuando esa desinformación ponga en riesgo el ejercicio del sufragio de las personas o cuando pueda generar inestabilidad política porque genere desconfianza respecto de la autoridad electoral. Le pongo un ejemplo de lo primero. Son las 5 de la tarde del día de las elecciones, falta una hora para que cierren las urnas y en un poblado se difunde una publicación, pongamos en Facebook, que dice que en la carretera, en la única carretera que hay para llegar al centro de votación, hay un derrumbe y no hay paso. Esto no es hipotético. Este tipo de desinformaciones han ocurrido en otros países. Para cuando la gente se entere que era falso, ya no van a poder ir a votar porque ya las mesas se cerraron. Entonces hay la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones, incluso ordenándole a la plataforma que baje esa información, tiene que ser inmediata. Ese es un ejemplo de un tipo de desinformación a la que el Tribunal Supremo de Elecciones reaccionaría. Y la otra, repito, es la que tiene que ver con desinformación sobre el proceso electoral o sobre las autoridades electorales, porque en un proceso electoral, como probablemente en ningún otro proceso político, es fundamental la credibilidad de la autoridad electoral. Proceso electoral en el que no haya credibilidad en la autoridad electoral suele derivar en violencia política. Y entonces nosotros sí tenemos que reaccionar con mucha contundencia cuando hay desinformación sobre las autoridades electorales. Una de las formas de combatir esta desinformación es aprendiendo cómo distinguir qué es y qué no es desinformación. Y el IFED tiene un curso que es el curso de Ciudadanía Digital Responsable. ¿A quién va dirigido este curso? Convérsenos un poquito sobre qué se trabaja en este curso de Ciudadanía
digital responsable? Pues, doña Carolina, es un aporte del Tribunal Supremo de Elecciones para suplir parcialmente un vacío estructural fundamental de la educación costarricense. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hoy hacemos buena parte de nuestra vida en entornos digitales. Usted y yo, que no somos nativos digitales, hemos tenido que aprender con dificultades y migrar a ese nuevo mundo. Luego hay otras personas, como mi hija, que tiene 10 años, que ya nació en ese entorno. No tiene ningún sentido que nosotros demos, por ejemplo, educación vial para que los chicos sepan cuándo se puede cruzar una calle, cuándo no, etcétera, pero no demos educación mediático-digital, cuando hoy están haciendo buena parte de sus vidas comerciales, de relaciones sociales, políticas, etcétera, las están haciendo en entornos digitales. Quiero decir, esto debería ser transversal a la educación básica de los ciudadanos desde que son niños y niñas. Y eso, por supuesto, desborda en mucho al Tribunal Supremo de Elecciones. Es un trabajo, entre otros, del Ministerio de Educación Pública. Pero, como usted bien conoce esta institución, no nos quedamos cruzados de brazos y en lo que podemos aportar, aportamos. Y este tribunal es pionero en la región latinoamericana en programas de alfabetización mediático-digital. Tuvimos una primera experiencia en 2019 de la mano con Facebook, que se llamaba Soy Digital. Y luego en 2021, ya con mucha valentía, nos tiramos solitos, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, con el curso Ciudadanía Digital Responsable, que modestia aparte es bastante mejor que el original con Facebook. Es un curso online, es un curso autogestionado, y eso significa que las personas pueden llevarlo como solemos llevar nuestras series preferidas en distintas plataformas de streaming. Es decir, hay veces que tenemos tiempo para hacer 1 hora seguida de la serie que nos gusta, pero hay veces que solo podemos 10 minutos y una semana después retomarlo. Bueno, con esa adaptabilidad al horario de cada cual, podemos llevar el curso Ciudadanía Digital Responsable, que si se hiciera de corrido, podría durar unas 8 horas. ¿Qué formación le da a la persona que lo lleve? Formación conceptual en contenidos, que es muy importante para comprender este nuevo mundo, y formación también práctica en destrezas concretas para aplicar esos conocimientos, para saber cómo proteger mi información y lo que se conoce como la huella digital de cada cual, para saber cómo discernir entre informaciones falsas e informaciones veraces, para saber cómo comportarse con la dignidad de ciudadano en plataformas digitales. Y aquí hago un paréntesis, porque ha pasado o suele ocurrir que aunque nos comportemos en cara a cara con nuestros semejantes, con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, con la educación propia de ciudadanos recibida por la educación cívica de la escuela y del colegio, nos vamos a plataformas digitales y nos convertimos en hooligans. Bueno, tiene todo un apartado sobre cómo es el comportamiento a la altura de la dignidad de un ciudadano en plataformas digitales. Y ahora, en una última edición del curso, se ha reforzado con un apartado específico, un módulo específico dedicado a la inteligencia artificial generativa. Entonces, francamente está muy completo. Nosotros lo hemos puesto a disposición de organismos electorales de toda América Latina. Los números superan, según el último reporte que recuerdo, más de 4,000 personas que lo han llevado. Tiene unos exámenes al final de cada módulo para verificar conocimientos
conocimientos adquiridos y destrezas también adquiridas. Y yo motivaría a las personas que nos estén, que estén siguiendo este podcast que puedan hacerlo en su tiempo libre. Yo creo que lo van a disfrutar y van a adquirir conocimientos que son muy importantes para la vida hoy. Y para Costa Rica, ¿por qué es tan importante en la actualidad este curso? Que se conozca, que se haga, que se difunda. Porque estamos a las puertas de un proceso electoral muy importante. Sonará cliché, porque cada vez que el Tribunal Supremo de Elecciones convoca elecciones, decimos en las elecciones más complejas de nuestra historia, pero créannos, y yo sé que a usted no la tengo que convencer de ello, doña Carolina, que siempre que se ha dicho con la más rigurosa honestidad. No tenemos la culpa de que los tiempos que corren nos impongan esas circunstancias y esos desafíos. Sí, lo cierto es que estas elecciones que se avecinan son políticamente complejas. Lo son porque hay un clima de crispación social, de polarización del debate político, y lo son además porque hay una estrategia sistemática de ataque mediante desinformación al Tribunal Supremo de Elecciones, al árbitro de la contienda. Ya hay investigación académica muy seria en distintas partes del mundo de lo que se conoce como negacionismo electoral. Ese es el nombre que se le ha dado. No es un juego, es algo que puede terminar con violencia y con personas fallecidas, como ocurrió en los Estados Unidos después de la elección del señor Joe Biden, y como ocurrió en Brasil después de la elección del actual presidente Lula da Silva, y como ha ocurrido en otros países también de la región. Recuerdo, por poner un caso, el de Perú, en el que un funcionario de una larga trayectoria de la OMPE, el señor Piero Porbeto, llegó incluso a ser agredido físicamente. Es decir, esto es algo que está golpeando de manera particularmente acentuada a los organismos electorales, que dependen, como le decía hace un momento, como probablemente ninguna otra institución del Estado, de la credibilidad. Es fundamental, porque aunque nosotros hagamos un esfuerzo por transparentar los procesos electorales y que la gente pueda ver con sus propios ojos que todo transcurre en orden, desde el proceso de impresión de papeletas hasta la recolección del material electoral, es imprescindible que las personas confíen, le den el beneficio de la duda a las autoridades electorales, porque estas son las que certifican el resultado final de las urnas, de un voto que es secreto. Y para que podamos, que ha sido la saludable costumbre costarricense por 75 años, para que podamos el día de la elección irnos a dormir tranquilos y al día siguiente continuar con nuestra vida normal, ir a trabajar, ir a estudiar, visitar familiares, la vida no se detiene, la elección es un trámite del que salimos un día en particular y después volvemos a construir patria y hacer vida para poder seguir haciendo eso y no quedarnos estancados en una interminable discusión respecto de quiénes deben ejercer el poder político durante los próximos años. Necesitamos que las autoridades electorales sean respetadas y que se respete la verdad en el debate político. Así es, y ojalá que eso sea posible y continuemos como hasta la fecha ha sido. Ojalá. Hablaba antes sobre que el curso de Ciudadanía Digital Responsable debería ser parte de la educación de los costarricenses. ¿Debería de incluirse entonces en la educación cívica? Sí, yo creo que sí. Es más, me aventuraría a pensar que debe trascender a la Claro, misma educación claro. cívica, porque
Por ejemplo, en el caso de Ciudadanía Digital Responsable del Tribunal Supremo de Elecciones, es un curso muy enfocado en la desinformación política y Ujú, todavía más específicamente en la desinformación político-electoral. ujú. Pero, doña Carolina, el fenómeno de la desinformación trasciende lo político y lo electoral. Hemos visto las implicaciones, por ejemplo, en temas de inmigración y xenofobia. Mm. Hemos visto sus implicaciones en temas de salud pública con la desinformación que hay sobre las vacunas. Hemos visto sus implicaciones en materia de cambio climático. En fin, esto va mucho más allá de lo político y mucho más allá de lo político electoral. Y por eso uno querría que en distintos espacios formativos se incorporen estos elementos. Le pongo dos ejemplos rápidos. En español, en literatura. Un elemento fundamental de la desinformación son los argumentos ilógicos, Ujú. las consecuencias no justificadas, las derivaciones irracionales. Eso se puede enseñar en español o en filosofía en los colegios que tengan la suerte de tener esa disciplina. En matemáticas, una Ujú. forma de engañar muy usual en los tiempos que corren es la manipulación de los números, de las estadísticas, de las encuestas, de los sondeos. Le presentan a usted 4 gráficos con 4 colores distintos y Ujú. usted se va, Sí. como decimos, resbalado con esa impresión que le están tratando de vender, aunque luego, si usted se fija en los números, no se respaldan esos números con la imagen gráfica que me están mostrando. Entonces ve usted cómo en español o en matemáticas, y así le podría dar ejemplos de en artes plásticas, en ciencias, no solamente en educación cívica es importante este tema. Sí, cubre la totalidad de la actividad del ser humano Así es. por lo visto y peligroso en algunos aspectos, Sí, ¿verdad? Sí, sin duda. muy, muy peligroso. Finalmente, ya para ir cerrando, eh, quisiera que llamara a los escuchas de este podcast a realizar el curso de Ciudadanía Digital Responsable y por qué razón es importante que lo hagan. Bueno, pues por supuesto invitarles porque es un curso francamente muy bien hecho por personal pedagógico del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Es gratuito, está a nuestra disposición. Es difícil encontrar cosas tan buenas y además gratuitas en este momento en el que todo se vende o a veces no se vende, pero te lo cambian a cambio de acceso ilimitado a tus datos. Ujú. Eso no pasa en este curso y es fundamental por algo que han determinado mucha investigación empírica, pero por ejemplo, las pruebas del marco global de evaluación de la UNESCO. Mm. Está demostrado que entre más y mejor formación mediático-digital tenga una persona, más resiliente va a ser a la manipulación y a los discursos de odio. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando, independientemente de cuáles sean sus simpatías político-partidarias, cualquier persona que no quiera que la manipulen, perdón la expresión, que la agarren de tonta, que le roben su libertad y la hagan creer cosas que no son, y además que la carbonen y la hagan sentir irritada, enojada, airada y hasta odiando sin razón, cualquier persona que tenga esos deseos, que yo creo que los podemos compartir todos los seres humanos, tienen buenas razones para hacer este curso Ciudadanía Digital Responsable, que lo pueden encontrar en el sitio web tse.go.cr, específicamente en el aula virtual del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Esperemos que ahora al final de este programa aparezca el enlace para que muchos puedan realizar
este interesante curso. Muchísimas gracias a Gustavo Román por habernos acompañado en este interesante programa y quedan invitados a realizar el curso de Ciudadanía Digital Responsable.